Al mencionar tales crímenes cometidos por los cristianos, Tácito se hace, sin duda, intérprete de los rumores que corrían en Roma, según los cuales las comunidades cristianas sacrificaban seres humanos en sus ceremonias litúrgicas y comían su carne, horribles relatos procedentes de una torcida interpretación pagana de la liturgia eucarística, en que los cristianos participaban sacramentalmente, mediante objetos simbólicos y palabras consagratorias, del cuerpo resucitado de Jesús. Si no tenemos fuentes extracristianas más antiguas sobre el más importante movimiento espiritual del mundo, ello no se debe solo a los estragos del tiempo. La razón es sencilla. Los primeros cristianos fueron pescadores y gente humilde, generalmente iletrada, de modo que las palabras de Jesús y la historia de las primitivas comunidades se transmitieron por vía oral. Cuando al fin necesitaron poner por escrito el contenido de su predicación, el querigma, se usó en general un griego muy sencillo, el koiné, sencillez incrementada por el estilo concreto, lleno de imágenes y realista de los relatos evangélicos. Es verdad que ya desde hace 20 años antes de que se escribiera el primero de los evangelios, el de Marcos, Pablo había hecho circular decenas de cartas densamente teológicas por Asia Menor y Europa, pero escasa o ninguna noticia de ellas pudieron tener los no iniciados, pues durante largo tiempo la cristiana fe fue considerada una pequeña secta sin importancia del despreciado judaísmo. ¿Puede Cristo ser tomado como un reformador del judaísmo, tal como Zoroastro lo fue del mazdeísmo o Buda y Jina del hinduismo? En diversas ocasiones Cristo proclamó su fidelidad a la ley moral de los hebreos. No penséis, dijo al concluir el famoso Sermón de la Montaña, que he venido a abolir la ley y a los profetas, sino a darles perfecto cumplimiento. Debe recordarse que el primer mandamiento de Jesús era también el de Israel: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo, el del amor al prójimo, como a sí mismo, también había sido promulgado por Moisés, solo que en forma negativa: no matarás, no hurtarás, no mentirás, etc. Cristo le confirió una formulación positiva: haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros mismos, y un mandamiento nuevo os doy, y es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Lo que Jesús reprochaba a los judíos ortodoxos de su tiempo, los fariseos, era que, alardeando su adhesión hipócrita a la letra de la ley, burlaban el sentido original de ella, especulando acerca de si la mujer que juega con su hijo en brazos en un día sábado viola o no el descanso sagrado, y apasionándose por otras menudencias, olvidaban los puntos más graves de la ley: la justicia, la misericordia, la rectitud. Así habían convertido a Dios en un Yahvé lejano y vengativo. Jesús en cambio lo llamaba Padre y le atribuía una bondad que alcanza al más insignificante de los suyos y sobrepasa toda medida imaginable por nosotros. Jesús enseñó también que Dios es Padre, no solo para los judíos, sino para todos los hombres, sin distinción de razas o condición social. Las parábolas sobre este tema son numerosas. La del buen samaritano que debió encandilar a los fariseos. En el fondo, el cristianismo no es mera reconstitución del mosaísmo auténtico, sino desde el punto de vista cristiano un nuevo paso, veladamente anunciado por los profetas hebreos, en la revelación progresiva de Dios. Dios es trino, el mundo fue creado por Dios a imagen de su Hijo, hecho hombre para siempre. La muerte redentora de éste ha tornado inútiles los sacrificios ordenados por Dios en la antigua alianza con Israel. En compensación, el perdón de las ofensas debe reemplazar a la norma del talión, y después de esta vida no hay un indeseable letargo en el seno de la tierra, el Sheol, sino la vida a secas, gozo inmarcesible en el seno de Dios, el cielo. Los judíos más sabios y sinceros habrían rasgado sus vestiduras ante el blasfemo que seriamente se hubiera proclamado divino, para poder predicar con cierta tranquilidad su buena nueva, evangelio. Jesús debió ocultar su real naturaleza, manifestándola incluso en forma un tanto equívoca a muy contados discípulos. Tan extremos eran el monoteísmo y nacionalismo judíos que ni los más cercanos allegados a Jesús entendieron sus revelaciones. Cuando intentaba significarle su divinidad, ellos creían que hablaba metafóricamente. Al revés, imaginaban como restauración del reino de David el reino por venir que Jesús pregonaba. Justamente por estos malentendidos y porque el cristianismo llegó a todos los rincones del imperio propagado por miembros de la diáspora judía, los escritores del Nuevo Testamento mantienen una interminable polémica con el falso Israel, que en un comienzo los persiguiera.
Entre los perseguidores de los primeros cristianos se distinguió un judío llamado Saulo por sus hermanos de raza y Pablo por los grecorromanos de Damasco, y desde entonces fue uno de los más fervorosos propagandistas de la fe cristiana. Evangelizó muchas ciudades de Asia Menor, Macedonia y Grecia, y quizás también de Creta y España. Pablo contribuyó más que nadie a la organización de las primeras comunidades cristianas. Este humilde adelantado, que durante sus viajes de evangelización se mantenía con su propio trabajo manual, fue un héroe de la fe. Maravilla su fuerza interior que le permitió realizar tantas cosas pese a su debilidad y salud deficiente. Pablo fundó en Corinto una comunidad que tendría pronto una filial en Roma. Ambas ciudades estaban relacionadas por un activo comercio. Antes de su toma de contacto con los hermanos de la orilla del Tíber, Pablo escribió para ellos desde Corinto una epístola de la que extractamos algunos versículos. Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mayor razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya seremos salvos en su vida. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos ha de dar con él todas las cosas? Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vivid alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Subvenid a las necesidades de los santos, sed solícitos en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos, antes dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está: a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. No te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. Todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, por no hay autoridad sino bajo Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo, a quien aduana, aduana, a quien temor, temor, a quien honor, honor. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, que en querellas y envidias. De Corinto viajó Pablo a Jerusalén, donde los judíos ortodoxos intentaron lapidarlo por introducir paganos en el templo, profanándolo. Las autoridades romanas intervinieron y enviaron a Roma a Pablo para ser juzgado por el mismo emperador, ya que gozaba de derecho de ciudadanía romana. Se ignora la sentencia dictada contra el preso. Pablo desapareció de la historia. Dice él en su epístola a los filipenses que desea ser liberado de este cuerpo mortal y reunirse con Cristo. Es posible que su deseo se cumpliera poco después. Según la tradición, Pablo murió decapitado y sepultado extramuros, junto a la vía Ostiense, en el lugar donde después se erigió Constantino la iglesia de San Pablo extramuros. Pedro llegó sin duda también a Roma y allí alcanzó la misma suerte. Si Pablo comprendió en toda su complejidad las relaciones de los cristianos con Jesús, fue Juan, el discípulo amado, quien mejor captó las misteriosas relaciones de Jesús con Dios. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. En su última cena, Jesús elevó, según Juan, la siguiente oración a su Padre: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Pero no ruego solo por esto, sino por cuantos crean en mí por su palabra, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que de donde esté yo, estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Yo
te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. San Juan, autor del cuarto evangelio del Apocalipsis y de 3 epístolas, laboró sobre todo en Asia Menor. Fue preso y martirizado por Dominicano, pero falleció de muerte por Domiciano, pero falleció de muerte natural y en edad muy avanzada en Éfeso. Junto con él se fue el siglo I. Ya el entusiasmo primerizo había mainado. Los cristianos habían dejado de aguardar la parusía o retorno inminente de Jesús a la tierra en gloria y majestad. Los carismas extraordinarios eran cada vez más escasos. Las iglesias locales se hallaban ahora definitivamente estructuradas. En cada ciudad un obispo había sustituido al consejo de ancianos y existían presbíteros estables en lugar de los predicadores ambulantes del comienzo. Pero la iglesia carecía aún de una organización universal. Ni siquiera se nucleaba alrededor de sedes patriarcales. ¿Quién hubiera sospechado entonces que la despreciable superstición de los pobres cristianos, como decía Tácito, se extendería a todo el mundo romano e inauguraría en la historia del universo una nueva era? Pero, ¿de dónde sacó el cristianismo su garra? ¿Por qué las demás religiones mistéricas pasaron a la historia en tanto que el cristianismo siguió expandiéndose pese al rigor de su doctrina moral? Desde luego, porque asienta su origen en un suceso de naturaleza histórica, la vida, pasión, muerte y resurrección de un hombre, y no en algo que se verifica en la lejana noche de los tiempos. El cristianismo es más humano. Cristo era el amigo del hombre, de los niños, de aquellos que no tienen amigos. Nadie tiene amor mayor que este de dar a uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. El maestro estaba siempre junto al creyente, no solo durante el ejercicio del culto o en el seno de la comunidad. El cristianismo ofrecía la ayuda del Espíritu Santo y la compañía de Dios. Las otras religiones no ofrecían más que experiencias efímeras y solo posibles de vez en cuando por medio de sacrificios. Pero en el Evangelio hay algo más seductor que todo para los pobres oprimidos y despreciados. Es que Cristo, como diría Nietzsche, transmuta todos los valores hasta entonces en boga. Todo lo que el mundo alaba, Él lo reprueba. Todo lo que el mundo lamenta, Él lo considera un triunfo. La visión que Dios tiene de las cosas dista años luz de aquella sobre la cual las civilizaciones en general se han desarrollado. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5-6, dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros perezca que no que todo el cuerpo sea arrojado al gehenna. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no hagáis frente al malvado, al contrario, si alguno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si alguno te requisara para una milla, vete con el 2, da a quien te pida, y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado.